si inviertes en un momento donde todo ya está muy seguro, has llegado tarde. O sea, tienes que entender que hay que invertir en momentos donde tienes que dar pasos quizá Saltos un de fe, poco ¿no? contra Mucho. tendencia. Sí, sí, totalmente. Y la realidad es que a día de hoy, claro, estamos en máximos, todo el mundo está con ganancias Claro. latentes, casi todo el mundo. Sí, Muy sí. poquita gente realmente tiene una posición en la que esté perdiendo a día de hoy. Claro. Que Es un evidentemente 100% en tienen febrero. Claro. un 37% en marzo y un 14% que estoy viendo Ujú, ahora. Pero ujú. fijaos, aquí hemos llegado a alcanzar casi un 1.100, estoy ahora mismo en un Qué pasada. prácticamente 816%, prácticamente en 5 años. Si este mercado se va de 2 trillones a 10 trillones Ujú. y tenemos aquí el nuevo Facebook, yo lo único que diría es que si ese escenario pasa, que no os lo perdáis. Aunque no me lo crea, aunque no sé qué, Total, total. algo de exposición, Ujú. que es algo, no hay tantas cosas tan relevantes, que sean tan diferentes y que tengan al menos un poquito de exposición. Hola traders, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí en mi sección favorita del canal, que es charlando con otros traders. En esta sección intento atraer a perfiles del mundo de la inversión, de las finanzas, del trading, para que podamos aprender lo máximo posible sobre los expertos en su propia materia. Creedme cuando os digo que esta charla tenía muchas ganas de hacerla. Llevo mucho tiempo intentando traer un perfil como el que vamos a tener hoy. Y es que el mundo de las criptomonedas, el mundo de la blockchain, es un mundo súper interesante, muy profesional, que tiene mucho en lo que indagar, pero por desgracia la mayoría de perfiles asociados que yo he encontrado y con los que he intentado investigar a ver si podía traerlos al canal, dejaban mucho de que desear porque todos se orientaban más hacia pelotazos, ¿no? A intentar haceros creer a todos cuál era la siguiente criptomoneda que iba a explotar un por mil, cuál era el nuevo proyecto que iba a hacerte rico, y todo este tipo de discursos que están muy asociados con las criptomonedas hoy en día, por desgracia, hacen que esos vendehumos, desde mi punto de vista, perjudiquen directamente al mercado de cripto en sí, ¿no? Y a la blockchain con todo lo que ello implica. Por lo que quería traer a un perfil profesional, alguien que se dedicase a hacer trading real en criptomonedas, que tuviese track record, como el que vamos a ver hoy en la persona con la que vamos a charlar, en diferentes plataformas para ver las rentabilidades que se pueden llegar a generar en cripto y al final aprender de todo lo que significa el ecosistema cripto hoy en día. Y por ello tengo el gusto de charlar con Jesús Pérez, que es el fundador de Criptoplaza, cofundador de Sersan Sistemas. Es un trader que lleva mucho tiempo operando criptomonedas con track record, como nos lo va a enseñar en este vídeo. Y además a día de hoy está gestionando un fondo, un hedge fund especializado en criptos. Por lo que voy a aprovechar para preguntarle todo aquello que a mí me interesa sobre criptos y estoy convencido que a vosotros también. ¿Qué piensa de Bitcoin? ¿Qué piensa del trading en cripto? Si hay que invertir, hacer trading, si el futuro realmente son las criptomonedas o la blockchain. No sé, quiero charlar abiertamente con alguien que entienda mucho sobre este mundo y así que todos nosotros podamos avanzar un poco más en nuestro camino como traders. Así que sin más, traders, os dejo con la charla. Espero que os guste. Yo realmente la disfrute mucho y espero que eso también os lo transmita a vosotros. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis darle un profit al vídeo, que siempre ayuda a que sigamos creciendo y a que el canal se siga recomendando. Poned en comentarios todo lo que consideréis, todo lo que queréis, siempre con respeto y sobre todo, que tengáis mucho profit. Nos vemos. Bueno, Jesús, bienvenido. Gracias por estar aquí, de verdad. Como te decía ahora fuera de cámaras, es un placer. Espero que te lo pases muy bien y de verdad que es un auténtico honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Igualmente, Víctor, además he visto mucho de los vídeos y los podcasts que haces y me encanta, o sea que realmente es todo un honor aparecer en uno de ellos y estar contigo aquí hablando. Te lo agradezco de corazón. Al final tenemos cierta relación, nos conocemos un poco y desde hace tiempo tenía ganas de charlar contigo porque creo que es muy difícil, no sé si piensas lo mismo, encontrar un perfil como el tuyo en cuanto a alguien profesional del sector, alguien que se dedique a las criptomonedas de una manera seria. Al menos a mí me cuesta mucho encontrar a perfiles como el tuyo y por eso creo que a la gente le va a gustar mucho, ¿no? Poder abordar la parte de criptomonedas, de blockchain, de operativa en este caso y de gestoría desde alguien que se dedica a eso en el día a día, ¿no? Entonces, si quieres, si te parece, podríamos empezar con presentándote quién eres, que la gente sepa más o menos de dónde vienes y así nos hacemos un poco la idea de con quién estamos hablando. Muy bien, bueno, yo a día de hoy estoy gestionando un hedge fund Uh-huh. en Luxemburgo, de que no puedo hablar poco porque es un fondo pues para inversor acreditado y no se puede comercializar en España. Uh-huh. Pero bueno, sí a lo que me dedico, soy fundador de Criptoplaza, que realmente es una comunidad de hoy, pero fue una especie de aceleradora de cripto en Madrid, que teníamos un espacio y hemos estado invirtiendo en un montón de proyectos, muchos de ellos muy conocidos ahora. Y un poco como base de conocimiento, pues soy ingeniero informático, que incluso dentro de la carrera empecé a invertir en bolsa justo al final. De hecho, gané un par de concursos. Mi tesina la hice sobre temas de bolsa, de análisis técnico, Qué de bueno. todo este tipo de cosas. De hecho, y luego, bueno, por
estoy trabajando en consultoría, luego estoy trabajando en BVA 5 años porque al final un poco intenté dedicarme al mundo financiero y bueno, al Ujú, final he acabado haciendo, poco a poco, he acabado haciendo lo que quería. Bueno, fundamos Sersan Sistemas, ujú. que fue también yo creo que el primer paso a hacer algo de gestión con tema de bolsa y de trading algorítmico. Y bueno, pues la verdad es que al final yo me he dedicado ya más a la parte de Venture en los últimos años y justo este año con un cambio importante porque dejo Venture y empiezo a gestionar lo que se parecería más a un fondo tradicional. Qué bueno, qué bueno. Y todo este trayecto de cuánto ha sido? Es decir, de años. ¿Tienes una Uf, perspectiva? Sí, pues imagínate, pues empecé hace casi con 20 años y tengo casi 50, pues prácticamente casi son no, 30 años, pero bueno, qué bueno. prácticamente si contamos lo que hice en la carrera, que estuve también haciendo cosas de finanzas, digamos que es una carrera de 30 años más o menos llegar hasta aquí. O sea que... Qué bueno, tío, qué bueno. ¿Y cómo te vinculas en este caso? ¿Cómo se vincula tu actividad diaria con el trading o con la gestoría, con las criptos? Es decir, ¿puedes explicarnos un poco qué es lo que haces en tu día a día? Realmente, bueno, aunque tengo el título de analista técnico y siempre es una herramienta que utilizo para también, de alguna manera, gestionar la exposición al mercado, fundamentalmente lo que hago es hacer research y lo que hago básicamente es intentar hacer valoración de criptoactivos. Ujú, Es algo que empecé a hacer hace 5 años, o sea, es un análisis mucho más value dentro de lo que es cripto y lo que trato de alguna manera es de entender un poco que, como si dijéramos, cuáles son los diferentes tipos de empresas que hay debajo de ellas, un poco intentar incluso hablar con los equipos, incluso a veces también estudiar algunos de estos proyectos en la gobernanza, como si estuviera de alguna manera como participando como consejero ujú, de alguna forma. Y bueno, pues eso es lo que intento. La verdad es que como es un mercado tan que de alguna manera es tan amplio, pues ujú, bueno, me he ido especializando en lo que tiene más que ver dentro de todo el mercado con finanzas o como llamamos con finanzas y cripto, ujú, que es un poco donde me siento más cómodo un poco porque entiendo un poco mejor los modelos tradicionales ujú, y entonces soy capaz de un poco de hacer la analogía. ujú. Pero bueno, intentando ver un poco porque el mercado es bastante, o sea, tiene mucho tipo de criptos y bueno, intento básicamente es entender un poco cuáles son dónde se está creando más valor. Qué bueno. Y entonces, digamos que tu forma de participar en los mercados no utiliza quizás tampoco lo algorítmico, o, es decir, si tuvieses que describirte de alguna manera a nivel de operativa o de cómo tú participas en los mercados, ¿sabrías decirlo? Aparte, por ejemplo, fundamental, puede ser fundamental, pero hay algún tipo de descripción Pues que diría crees. que es fundamental Ujú, con un poco, o gestionando un poco esos márgenes de exposición con análisis técnico, pero muy como si dijéramos, es verdad que estamos en un mercado, el cripto, que es tremendamente tendencial. Yo creo ujú, que es algo que es propio de un mercado, como si dijéramos, nuevo. ujú. Digamos que esas tendencias que teníamos y que estudiamos cuando estudiamos análisis técnico, que se producían probablemente Sí. hace muchos años y ahora ya son más complicadas. En cripto creo que es un mercado en ese sentido eh, mucho más nuevo y todo ese tipo de tendencias todavía pues existen. Entonces, bueno, intento gestionar un poco la exposición de esa forma. O sea que, bueno, yo creo que las herramientas están bien. Creo que el análisis técnico tiene, como si dijéramos, herramientas que son muy útiles para gestionar la exposición, pero a largo plazo realmente, pues cuando mi fundamento es fundamental, por eso muchas veces el fondo de modo lo creamos justo hace un año Ujú, en un mercado, o sea, como si dijéramos, bottom o lo que es un fondo de mercado, que eso un analista técnico no lo hace ujú. porque es más seguido de tendencia, pero es ahí donde los analistas fundamentales sí que tienen esas convicciones para poder tomar posiciones. Qué bueno, convicción, me gusta mucho esa palabra. Digamos que no te asusta muchas veces la idea de que tu convicción quizás no choque con la realidad. ¿Eso ocurre en tu día a día? O... Pues mira, hay que tener realmente un equilibrio entre tener mucha convicción y cambiar todos los días de opinión, ¿no? Claro. Porque no es fácil tener ese equilibrio, ¿no? Y yo intento siempre tener convicciones, pero que no sean como si fuéramos inamovibles. Ujú, Intento siempre, de alguna manera, cuestionarme todo lo que tengo. Pero es verdad que sí que tengo ciertas convicciones que son ciertamente sólidas, o sea, que es difícil de alguna manera desmontarlas fácilmente porque las estudio mucho. ujú. Eh, y esas son las convicciones de alguna manera que me permiten en algunos momentos pues estar un poco antimercado. Pero, pero dicho todo esto, tengo que tener capacidad para no ser dogmático, porque creo que en esto de la tecnología tienes que ser capaz de ser un poco Moverte, ¿no? abierto, Ujú. de moverte y no... Entonces, bueno, es complicado, pero digamos que intento desarrollar convicciones fuertes, pero siempre
intentando de alguna manera no ser demasiado radical en las aproximaciones. Y eso es un poco lo que intento, porque sé que estamos en un espacio que se mueve mucho, que cambia mucho la tecnología y donde necesitas, o sea, sin convicciones no vas a ningún sitio, Ujú. pero tampoco puedes ser muy estricto. Entonces, bueno, ahí estoy. Eso es un poquito como trato de gestionarlo y es verdad que he desarrollado, y esas convicciones se desarrollan un poco trabajando y entendiendo un poco todo y entendiendo que la realidad o poniendo escenarios en los que los datos deberían de alguna manera confirmarte esas hipótesis. Entonces, Total. cuando eso no pasa y cuando dices, bueno, pues yo creo que esta tecnología tiene mucho sentido y no ves que a lo mejor más gente la utilice o no ves que hay ciertas, no el precio, que el precio a veces distorsiona un Engaña, ¿no? poco Ujú. a veces la realidad, pero cuando ves que las métricas realmente de tus tesis pues no se reflejan, es lo que intento. Entonces, intento ser muy analítico, intento seguir de alguna manera esas tesis y ponerle datos reales para intentar ver si me confirma la realidad lo que pienso o si tengo que cambiar, tengo que volver a evaluar un poco lo que estaba Claro. pensando. Qué bueno, qué bueno. Y cómo, o sea, es decir, después de tantos años, digamos, en los mercados, ¿no? Y de desarrollarte un poco en ese sector, y llegas a las cripto o al blockchain, ¿cómo y por qué? Es decir, ¿cómo expresarías a la gente por qué te enamoraste o por qué empezaste en este mundo? Siempre está muy ligado a innovación y a finanzas, o sea, eso ha sido un poco lo que me ha llevado generalmente a esa curiosidad un poco de ver qué cosas pasan nuevas. De hecho, nosotros arrancamos la primera red de blogs en España, que era algo, de hecho, en el 2000 arrancamos la primera asociación de metodologías ágiles y siempre he tratado de alguna manera de estar un poco con esa curiosidad. Entonces, justo cuando ya nace Internet, FinTech es el primer fenómeno que de alguna manera transforma un poco la banca, sobre todo la parte de distribución de productos. Es donde estoy ahí muy activo, invertimos en mucho. Acabamos montando la Asociación Española de FinTech Insurtech, donde yo soy el primer presidente. Qué Y bueno. ahí en 2013 invierto en una empresa de Bitcoin, porque en ese momento estaba un poco dentro de ese espacio de innovación financiera. Pero en 2017, eh, después de sale Ethereum, que yo creo que cambia un poco las capacidades, la expresividad que tenía Bitcoin. Bitcoin ya me parece muy relevante, pero cuando en 2017 analizo un poco lo que es Ethereum y empiezo a ver los primeros proyectos, de alguna manera llego a la conclusión de que las ventajas competitivas que tenía cripto eran tan importantes que FinTech probablemente tendría difícil competir Ujú. con FinTech. Y a partir de ahí es de alguna manera acabo un poco desarrollando la tesis de que realmente cripto se va a convertir en en un paradigma que, como lo fue Internet, Ujú. sin el que no se va a poder competir en cualquier actividad económica. Entonces, bueno, en ese momento decido, de alguna manera, no invertir nada más que no sea, o sea, no invertir en token, en nada que no sea un token. Ujú. Que es Qué un bueno. poco entonces en 2017 que estoy metiendo en startup, digo, no voy a invertir ya en nada que no sea un token, porque era un poco la teoría que tenía. Y bueno, pues al final, en ese momento que era un mercado pequeñito, porque en 2017-18 pues era un mercado pequeño, pues bueno, hasta en 2,5 trillones hemos llegado a tener en 4, pero creo que al final los datos han ido poco a poco, eh, de alguna manera demostrando que este sector tiene ventajas importantes y que son la razón de alguna manera que al final se acabe imponiendo. Entonces, bueno, pues eso es un poco esa. Y yo realmente cuando llego a cripto, porque he trabajado mucho con innovación y he visto Ujú. muchas cosas de innovación, pero nunca he visto el nivel de innovación en finanzas que he Como visto aquí, en ¿no? cripto. Ujú. O sea, y mira que estaba acostumbrado a mirar cosas Sí. de innovación porque estaba continuamente dedicado a esto. Pero cripto es un nivel tan elevado de innovación financiera que es lo primero que intelectualmente me parece fascinante. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo lo defines entonces? Para que la gente lo entienda, ¿vale? O sea, para mí es importante también muchas veces que la gente que nos ve, ¿no? Ahora mismo que está escuchando esto o que está viéndolo, entienda por qué esa quizás pasión o esa decisión tuya de, oye, voy a invertir solo en tokens o aquello que tiene que ver con cripto, ¿qué tiene cripto o por qué cripto es tan importante o tan revolucionario? Bueno, eso es una explicación que generalmente suele preguntar mucho a la gente porque Ujú. lo más saliente es Bitcoin, Ujú. que realmente al final es un poco pues, uno de los activos que entran dentro de lo que yo denomino cripto o lo que se Ujú. denomina generalmente cripto. De hecho, hay mucho debate sobre blockchain y cripto que yo creo que hay que separar un poco, ¿Vale? porque la propuesta de valor es un poco diferente. Ujú.
Bueno, ¿qué es lo que propone cripto? Claro, desde un punto de vista económico, yo creo que hay tres cosas fundamentales o tres razones que yo creo que además son razones económicas que explican de alguna forma por qué este paradigma es tan relevante para competir. Y yo creo que la primera de ellas es que realmente permite la propiedad privada digital, ¿Vale? que es un concepto realmente que a lo mejor la gente no lo entiende al principio, pero realmente cuando hablamos de Bitcoin, Bitcoin es la primera vez que en Internet tenemos algo que de alguna forma es escaso. Claro. Cuando teníamos un fichero, una imagen o cualquier cosa, pues si yo te la mandaba a ti, yo me quedaba con una copia. Ujú. De hecho, eso pasará mucho con las entradas. Con las entradas, si yo tengo una entrada ahora mismo de un partido de fútbol y te la envío a ti, el que llegue primero es el que va a entrar por la Sí. puerta, ¿no? Ujú. Entonces, hay una extracción primera que es que hay escasez digital. Y que esa escasez digital, pues ya tiene de alguna manera un propietario que la tiene. Ujú. Y es un tipo de. Entonces, se crean de alguna manera activos o se desarrollan en este tipo de arquitecturas eh, activos o objetos o cosas que es una propiedad privada. Vale. Eh, y eso es fundamental porque cualquier sociedad, si en una sociedad no desarrolla propiedad privada, es muy complicado que se desarrolle como sociedad. Ujú. Entonces, y esto pasa para muchas cosas. Por ejemplo, claro, cuando hablamos, por ejemplo, lo más parecido que había a Internet de propiedad privada eran los dominios. Era Claro. lo que más o Ujú. menos era tuyo, Ujú. aunque siempre estaba algún organismo que te lo podía en algún momento quitar. Ujú. Pero ahora, claro, ahora que piensas que te puedes realmente desarrollar propiedad privada, lo primero que pasa con todo esto es que esa propiedad privada está asociada a tener conexión a Internet. Entonces, eso hace tremendamente fácil que cualquiera parte de persona del mundo pueda tener, por ejemplo, cualquier tipo de activo, se puede montar cualquier activo. Si hablamos de monedas estables, o sea, lo que se ha hecho en este tipo de arquitectura es crear dólares que vuelven a ser escasos, emitimos dólares y esos dólares están respaldados, ese dólar se puede enviar a cualquier persona del mundo y cualquier persona del mundo puede tener una especie de cuenta corriente, que sería un sitio donde. Y lo llamo propiedad privada también porque es importante también el concepto de propiedad privada. Cuando tú tienes algo, por ejemplo, si yo tengo una cafetería en Disneylandia, o sea, en el parque de Disneyland, esa cafetería no es mía, me la están prestando de alguna forma. Ujú. Y no es lo mismo que si tengo esa cafetería en Madrid, donde tengo Claro. una cierta seguridad jurídica de que es mía, no estoy prestando en nadie. Ujú. Esto ahora mismo es el día a día de Internet. Cuando tenemos una cuenta en Twitter, alguien nos está prestando un Claro. nombre, pero no tenemos un dominio. Ujú. Nos pueden echar en cualquier momento. Cuando Sí. tenemos también una cuenta en Facebook o en YouTube, Claro. estamos a expensas, Eres un invitado, ¿no? En este caso. es un invitado. Y vamos a un mundo donde todo eso se desarrolla. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es el coste de transacción. Ujú. El coste de transacción lo minimiza tanto. O sea, piensa que enviar por ejemplo, hacer pagos, se convierte en algo muy similar a enviar un correo electrónico. Ujú. Y eso es tremendo porque gran parte de las cosas que en Internet hay un montón de actividad económica que no hacemos porque el pago tiene mucho coste. Y cuando digo el coste de transacción, piensa Ujú. que cuando hablamos de criptomonedas, hablamos de un activo que cotiza en algún sitio, que se puede intercambiar, ¿no? Porque nos dan un precio. Claro, hemos conseguido que el coste de salir a cotizar globalmente sea marginal. Entonces, y estamos viendo continuamente reducción de costes. Un artista, por ejemplo, es verdad que nos puede no gustar el formato digital, que es otro formato como puede ser la piedra o la Claro. madera o el Ujú. lienzo. Nos puede no gustar, pero la realidad es que una obra digital eh, se puede comprar o vender muchas veces al día. Una obra tradicional, tienes que ir a una galería y las transacciones que se pueden hacer son mucho menores. Entonces, claro, cualquier actividad que te imagines el coste de transacción va a ser marginal. Y eso Qué bueno. realmente hace, por ejemplo, y una de las cosas que se ha inventado, que yo te pueda enviar, por ejemplo, a ti dinero, 1.000 euros, y enviarte cada segundo la parte de los 1.000 euros que tocan durante una semana. Y eso solo se puede hacer si el coste de ese Claro. pago cada segundo es marginal. Ujú. Eso
hace que todo sea extremadamente competitivo Ujú. y hace que a día de hoy las monedas estables estén haciendo más transacciones que Visa o Mastercard. Qué Entonces creo que pasada. es una... Y la tercera gran ventaja de cripto es que es global. Y eso explica por qué una empresa como Ethereum, que al final es una especie de servicio, un SaaS que da Ujú. contratos inteligentes, es una empresa que está ubicada en Suiza. No hemos visto muchas tecnológicas que hayan facturado 10.000 millones, que han facturado los últimos 7 años, de gente que ha utilizado sus contratos inteligentes, que se haya ubicado en un país como Suiza, que tiene un mercado muy pequeñito. Ujú. Y eso solo se explica porque estamos hablando de cuando tú haces algo en cripto, estás dirigiéndote a un mercado global. Claro, Increíble. y eso es por lo que cuando tú cotizas en, en un mercado cripto, estás cotizando en un mercado que es mucho mayor que China, Estados Unidos, es el mercado global. Por eso explica que Ethereum, si lo consideramos una startup, haya sido invertido por todo el mundo, incluso en países emergentes donde probablemente nunca veamos gente invirtiendo en startups de nueva generación, haya muchos inversores. Esto es algo inaudito. Qué pasada, increíble. Y esa visión, digamos, más macroeconómica, por así decirlo, de lo que implica cripto, ¿cómo se relaciona, por ejemplo, con la inversión o con el trading? Es decir, ¿por qué consideras que invertir o hacer trading o participar de los mercados en ese tipo de sector o de mercado cripto es interesante? Porque al final, como, digamos que como herramienta social, de cambio social, de paradigma, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, ¿crees que va de la misma mano también con la participación en los A ver, mercados? claro, esto, como digo, el tema de cripto tiene un montón de vértices, Ujú. pero como infraestructura de mercado, a veces se considera que cripto es un activo. Y por supuesto que hay activos de nueva generación y todo se puede, de alguna manera, eh, se puede vender y comprar en este mercado. Pero lo que muchas veces la gente no entiende es que esto es una arquitectura de mercados. Eh, y yo muchas veces lo comparo, es como si estuviéramos pasando de corros a continuo. Ujú. ¿Sabes? Cuando estábamos en corro, Sí. la gente iba, vendía, cómo se podían hacer llamadas y demás, y se pasa a continuo, entenderemos que es muy complicado que haya empresas cotizando en corros todavía. Pues esto es una cosa muy parecida. Cuando tú pasas de cotizar de el continuo o el digital que tenemos ahora a cripto, es como si estuvieras hablando de corros al otro. Una de las principales diferencias, por ejemplo, es que cripto cotiza 24/7. Ujú. ¿Vale? También en Corros, acuérdate que cotizaba mucho menos, se Ujú. intercambiaba mucho menos. Claro, 24/7 estamos hablando. Entonces ya eso es una ventaja especialmente Totalmente. importante. Ujú. Y te puedo hablar de muchas ventajas que implican este nuevo mercado. Entonces, por eso creo que no va a haber, claro, es un mercado aparte global. No es lo mismo cotizar en la Bolsa de Madrid que cotizar en Alemania, que en Londres o Ujú. que en Estados Unidos. Esto es una bolsa mucho más global. Entonces, eso es son ventajas tan importantes que yo creo que no va a haber mucha posibilidad de que no cotices en estos mercados, porque si no, es como tu forma de financiarte va a ser mucho más reducida. Ujú. Porque no es lo mismo cotizar en la bolsa de Madrid Ujú. que cotizar en el DAX. Estamos de acuerdo Entonces yo creo que por este tipo de cosas creo que al final estos mercados se van a imponer y estos mercados al final van a ser los más líquidos. Me creo que a día de hoy, por ejemplo, lo comentaba otro día, cripto como mercado, creo que hace 80.000 millones de trading al día aproximadamente en operaciones, que es lo que hace la bolsa española durante 3 meses. Esto lo hace en un día, cripto. Cuando Ah, se sí, habla de que es no hay alucinante. liquidez, Sí, sí. eh, y eso que estamos empezando, como Ujú. si dijéramos. De hecho, hace poco, no sé si has visto, BlackRock sacaba un token que Ujú. es uno de sus fondos monetarios principales y que ya van a estar cotizando en este mercado. Qué Entonces, bueno. lo que diría es que muy probablemente, y ahora no sé, he visto que hay alguna bolsa que ha pedido cotizar 7 por 24, Ujú. se hablaba un poco de esto, Ujú. vamos muy probablemente a ver poco a poco todos pasar de corros a continuo. Sí. Yo creo que ese es el proceso que nos espera y eso es cripto. Qué bueno, tío. Y pasando quizás un poco más al aspecto trading, que seguramente mucha gente está interesado un poco en ti, ¿no? En esa faceta un poco más de participante en los mercados activo. Que tengo dos preguntas. La primera de ellas es, ¿crees que hacer trading, por ejemplo, en cripto también es más beneficioso? Entiendo que tiene riesgos, es decir, que la comparación de volatilidad, de riesgo, etcétera, tiene que ser bastante cogida con pinzas, pero ¿crees que es el mercado óptimo para hacer trading? ¿O lo ves más como para invertir, como en el largo plazo? ¿Qué visión tienes con respecto a si trading o inversión en el mundo cripto?
Y luego la otra, que es también cómo ves el panorama de trading generalista, más media, del mundo cripto. Porque yo al menos personalmente, te digo, porque no tengo solo he visto la punta de iceberg de lo que tú haces a nivel de cripto. Mi perspectiva de la gente que se dedica a hacer cripto son perfiles que yo conozca muy, ¿cómo decirlo? De forma eufemística, es decir, son poco fiables. O gente como muy asociada a un movimiento joven, no sé, desgarrador, no sé cómo decirlo, ¿me explico? No sé, es difícil de describir, porque es como que hay mucho vendehumo, mucha gente que se aprovecha quizás del entorno cripto para transmitir una idea quizás que no es la correcta. ¿Me puedes dar esas dos opiniones al respecto? Bueno, aquí te diría, bueno, mi tesis es un poco que el nuevo Nasdaq es este mercado, ¿Vale? ¿vale? Entonces, que la mayor creación de valor se va a producir, lo decía hace 5 años, que la mayor creación de valor en los próximos años se va a producir en este mercado. Uh-huh. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, creo que hay mucho más que ganar en este mercado que en mercados tradicionales Ok. y Uh-huh. eso lo hemos estado viendo hacia. Uh-huh. De hecho, yo te diría que es más fácil, no sé cuánta gente conocerás que sea millonaria de haber hecho operaciones en una plataforma de CFDs No, a nadie. y, Sí. y cuánta gente ha hecho mucho dinero Uh-huh. con cripto. Yo creo que ahí te Correcto. puedes encontrar. Uh-huh. Eso ya te da un poco una visión. Uh-huh. Como siempre los mercados, sabes que a veces te hacen ganar no siendo, como si dijéramos, o no haciendo las cosas correctamente. A veces Correcto. el mercado, Uh-huh. de hecho, mucha gente empieza ganando mucho 100%, sí, sí. Es y habitual. luego Uh-huh. es habitual. Uh-huh. Claro, en este mercado nos hemos encontrado mucha gente que ha ganado mucho dinero, probablemente sin ser lo consistentes que deberían ser a largo plazo. Uh-huh. Y estamos en un mercado con extremada volatilidad, bueno, también para tener mucha rentabilidad no se puede prescindir de la volatilidad. Uh-huh. Yo creo que eso Sí, va ligado una cosa con la totalmente. otra. Uh-huh. Pero yo creo que el problema probablemente del trading es tener apalancamiento, Vale. no tanto en la volatilidad. Uh-huh. Creo que al final la volatilidad es buena, pero el apalancamiento es el que te saca de la carretera, habitualmente, Uh-huh. incluso en trades que son buenos. Entonces, te diría que realmente, bueno, es cierto que hay mucha gente, el problema de este mercado es que es un mercado dirigido por narrativas, donde muy poquita gente realmente analiza lo que hay detrás de la empresa. Tampoco quiero decir que en el mercado tradicional muchas veces sepamos lo que hay Ya. detrás de un Celtia Uh-huh. o de... No tenemos analistas que en principio y tenemos a lo mejor a veces también organismos que nos hacen que esas empresas razonablemente tengan algo detrás. Pero también invertimos mucho por narrativas, Uh-huh. ¿no? Poca gente se lo mira. Aquí es extremadamente así y como puede cotizar cualquier cosa, es un mercado extremadamente dirigido a veces por, yo diría, narrativas que no tienen nada detrás. Uh-huh. Esto en este mercado puede pasar. O sea, se crean como Entonces, historias, ¿no? Un poco que llevan a que la gente confíe en ellas, ¿no? Se mueven movimientos y eso sí, hace que se mueva el mercado, ¿no? Es espectacular. efectivamente, a veces sin nada, a veces es un contrato social, Uh-huh. a veces es que la gente se pone, como si dijéramos, a comprar algo, pero también como ha podido pasar en Porsche, hemos visto muchos fenómenos también ahí, Wall Street Bets, ¿no? Uh-huh. Hemos visto también fenómenos también en Total. bolsa tradicional. Uh-huh. Esto es a lo loco. Uh-huh. Y luego tiene otra cosa también que es especialmente relevante, y es que aquí no paran el mercado cuando el mercado cae un 15%. Uh-huh. Es un mercado extremadamente violento en Uh-huh. muchas ocasiones. Ok. Y luego de verdad que también es complicado también en cualquier token saber qué hay detrás de él. Entonces, Uh-huh. bueno, requiere de mucho más, o sea, requiere de mucho más asesoramiento, requiere de mucho más conocimiento, pero bueno, ya cada vez hay más información. Pero yo creo que a nivel en toda esta jungla de activos, porque hemos dicho que salir a cotizar es extremadamente barato, entonces Claro, los puedes que salir a sean. cotizar Uh-huh. cualquier cosa. Uh-huh. Eh, Detrás de todo esto se encuentran realmente las nuevas tecnologías del futuro. Y bueno, yo creo que es un mercado en el que o sea, debería estar. Creo que es un mercado que para el trader técnico es un mercado que diría que incluso más noble de lo que son otros en cuanto a tendencias y cuanto Uh-huh. a... Y bueno, también hay posibilidades de apalancamiento, porque aquí también lo hay, Más pero apalancamiento, o sea, aparte de los movimientos, más apalancamiento. incluso hay gente que en cripto se apalanca. Yo creo Ya. que, pero sí, 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 hay Uh-huh. apalancamientos. Y además pasan cosas, por ejemplo, que no pasan en el mundo real. Y es que yo, por ejemplo, puedo tener una inversión en una acción, imagínate, por ejemplo, que me comprara Apple, Uh-huh. y aquí directamente puedo pedir un préstamo para invertir en otra empresa, que es una forma de apalancarse. Total. Entonces es extremadamente eficiente en capital, pero también implica que estás corriendo más riesgos.
Pero bueno, es un mercado que tiene mucha capacidad de darte, pero sobre todo para mí lo importante es que creo que la creación de valor, y yo creo que parte de esa tesis la hemos estado viendo un poco en lo que se está desarrollando, es que realmente se está creando mucho valor. Ya el hecho de haber en una red que haya superado en transacciones a Visa y a Mastercard Sí, es una locura. y que permita haber conectado un montón de gente, dándole la capacidad de pagar con costes marginales globalmente, instantáneamente y solo teniendo internet, creo que eso, desde luego, es algo que creo que merece análisis, porque es desde luego una mejora y creo que eso hay empresas a día de hoy como Visa, Mastercard que cotizan un montón y que hacen este tipo de servicios menos eficientes. Y en esa tesis, Ujú, pues una de las cosas que creo, por ejemplo, y veremos si luego el tiempo nos da la razón, es que estamos ante la creación de nuevo Facebook. Creo ujú. que las redes sociales, que son empresas que a día de hoy tienen mucho peso dentro de los índices de tecnología, creo que van a tener competidores muy serios Vale. y van a ser en estas arquitecturas. Ujú. ¿Y cómo es eso? Es decir, cuando hablas del nuevo Facebook, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres quizás a una plataforma, en este caso de cripto, que también es red social? ¿O cómo es? ¿Qué es lo que piensas? Que... Sí. Claro, aquí, bueno, primero están arrancando, están naciendo este tipo de Facebook. A día de hoy no aunque hay uno o dos líderes que de alguna manera están empezando a coger mucha tracción. Esto sería como cuando empezó Facebook al principio, que estaba MySpace, pues hay momentos donde hay un montón de empresas intentando. Estos nuevos Facebook tienen una característica muy diferente y yo creo que es porque realmente desmontar a Facebook con algo que se parezca a Facebook es complicado. Sí. Lo único que ha sido capaz de cambiar eso pues han sido plataformas que ofrecían otro tipo de forma de entender las redes sociales, como puede ser Instagram, Ujú. como puede ser TikTok, pero eran algo como Facebook. Esos Ya. efectos de red Ujú. son tan relevantes que son muy complicados de romper. Pero esto realmente cambia las reglas de juego, porque vamos a competir Facebook, o estos proyectos intentan competir Facebook en una especie de protocolo como fuera SMTP o como puede ser HTTP. O Ujú. sea, estamos llevando a que estas redes, en lugar de ser una empresa privada, imagínate, el correo electrónico podría ser una empresa privada, Vale. pero no se constituyó como una empresa privada. Ujú. Pues ahora vamos a deshacer ese camino y las redes sociales vamos a crear protocolos. Y eso realmente es extremadamente interesante porque a partir de ahí se pueden construir un montón de aplicaciones sobre ese Facebook. Cualquiera puede tocar cosas, son plataformas tan abiertas que realmente cualquiera puede hacer un cliente nuevo de Facebook, cualquiera puede crear un botón nuevo. ¿Sabes que ahora tenemos Sí. ese like, Ujú. tenemos las cuatro? Pues imagínate la capacidad tú de poder definir un nuevo botón Ujú. dentro de una red social. Eso está pasando ahora. O sea, son redes sociales que permiten configurar ese tipo de cosas. Y si pensamos un poco, si esto lo tuvimos antes, deberíamos, deberíamos recordar que la hashtag no la inventó Twitter. Ah, no, no, no lo sabía. No, Ujú. la hashtag la inventó alguien cuando Twitter estaba abierto. Ujú. Y entonces se puso a poner hashtag en los textos y a semánticamente separar. Luego Twitter la incorporó. Qué bueno. Luego Twitter empezó a no dejar utilizar su app. Ujú. Pero Twitter al principio tuvo un ecosistema muy Abierto, eh, ¿no? En ese caso, muy... abierto de gente haciendo aplicaciones, haciendo bueno, diferentes formas de ver Twitter de otra forma. Eso se cerró enseguida y se convirtió en una aplicación que ya no puede tocar Sí. nadie. Bueno, ahora entramos en una red donde eso se va a hacer un protocolo y además, como es cripto, no se puede censurar. Ujú. Porque se han creado un protocolo y es como si tú intentaras censurar HTTP o SMTP. Claro, claro. Eso, Sí. eso sería un poquito complicado. Qué bueno, tío. Y habría alguna forma, por ejemplo, estoy convencido, por ejemplo, que mucha gente ahora mismo cuando nos escucha y te escucha hablar, comparte tus ideas, es decir, creo que ven realmente el potencial que hay detrás del mundo cripto, ¿no? Y de todo lo que tiene que ver con este sector, pero muchas veces les cuesta encontrar, como te decía antes, perfiles que tengan resultados, que puedan demostrar que realmente es un lugar adecuado en el que poder hacer su propia actividad, ¿no? Ya sea trading, inversión o lo que sea. Tú eres alguien que sí que tiene resultados, entonces, ¿te parece si pasamos, por ejemplo, a ver un Sí, poco sí, por tu supuesto, track record? encantado. Estas son estrategias en una plataforma que se llama Economy, Ujú. que lo que quería tenerla es un poco para tener track record, Muy bien. porque no son, estas plataformas no te dejan hacer toda la capacidad que tiene cripto para poder operar. Vale. Entonces, bueno, pues sería de alguna manera la rentabilidad.
Filtrada como si por la dijéramos, plataforma, ¿no? Por así decirlo. filtrada por la plataforma de lo Ujú. que puede hacer esta plataforma. Ok. Pero Ujú. fijaros, aquí hemos llegado a alcanzar casi un 1100, estoy ahora mismo en un Qué pasada. prácticamente 816% prácticamente en 5 años. Espectacular. Y solo teniendo activos y estoy haciendo poco activos, ¿eh? Tampoco he Ujú. hecho nada especial y únicamente intenté de alguna manera que los mínimos no fueran nunca un Claro. poquito de los mínimos Sí. y tratar de, ahora estoy un poquito más expuesto. Ujú. Durante este periodo estuve un poquito menos expuesto y el mercado cayó algo más. Y bueno, pues de una forma, aquí tengo de alguna manera una cartera que voy manteniendo y es poquito capital, pero de alguna manera me sirve para cuando la gente habla un poco de Sí. rentabilidad poder tener algo. Qué Tenía otra bueno. plataforma más que se Ujú. llamaba Ensign, pero antes se llamaba Melonport, me la cambiaron. Ahí Ujú. llevaba mucho más porque era una plataforma mucho más cripto, llevaba mil y pico por cien, Ujú. 1200, eh, pero bueno, no la dejaron Nada, continuar. nada, es buenísimo. 800% en 5 años, ¿no? De 2019 es espectacular. Espectacular. Sí, es que estos mercados es muy complicado. Cuando la gente dice que realmente es complicado, hay métricas, por ejemplo, igual que cuando tú entras a una plataforma de CFDs, te dice cuánta gente está perdiendo, Ujú. ¿correcto? Te dice un 70 o un 70%. Ujú. Aquí te hay métricas de cuánto, si contamos la última transacción, el que tiene la última transacción te dice cuánta gente está con ganancias latentes o pérdidas latentes. Ah, ostras. Y la realidad es que a día de hoy, claro, estamos en máximos, todo el mundo está con ganancias Claro. latentes, casi todo el mundo. Sí, Muy sí. poquita gente realmente tiene una posición en la que esté perdiendo a día de hoy. Y de hecho, muy poquita gente realmente ha pasado periodos donde pierde, que es cuando se mete en momentos donde está muy alto y Ujú. muy en grandes activos, ¿vale? O sea que Total. no es tan... Ujú. Y por ejemplo, aquí en Darwin, que he empezado recientemente, Ujú. aquí es cuando empecé a decidir meterme en cripto, porque era un Darwin que tenía que invertía en oro Ujú. únicamente, y ahora he empezado a exponerme en cripto solo con, como si dijéramos, con lo que me permite el mercado tradicional exponerme a cripto, que a día de hoy es el MicroStrategy, ARK y cuatro cosas más. Ujú. Y bueno, pues este año llevamos un 10% porque sabes que Darwin Sí, por el bar, ¿no? te Ujú. limita el bar, y Sí. entonces pues, estamos un poquito más. Sí. ¿Y la cuenta Y subyacente? mira, esta sería la estrategia subyacente, Claro. que Es un 100% tiene en febrero. Claro. un 37% en marzo y un 14% que estoy viendo Ujú. ahora, que hace un 65%. Bueno, Qué el bueno. mercado está en torno, creo que Bitcoin está en torno a un 50% lo que lleva de año. Bueno, Ujú. pues lo voy de alguna manera mejorando un poquito, Qué bueno. pero bueno, esto es cripto, ¿no? Es Qué verdad que bueno. con el oro tampoco lo hice tampoco tan mal, Ujú. por lo cual tengo algo de rentabilidad Ujú. durante todos estos años, pero bueno, esta sería lo cripto, la cripto empecé invirtiendo justo en esta parte, Qué bueno. como veis. Qué bueno, Jesús. No, los resultados buenísimos, de verdad. ¿Eh? Evidentemente es lo que decimos siempre, ¿no? Que a veces hay que entender que los retornos implican riesgo. Entonces la volatilidad que puede haber en algunos meses puede ser muy grande, mucha gente se puede asustar, pero es lo que implica este mundo, ¿no? Es al final a lo que uno se expone. Sí. Y aquí no es realmente que haya hecho gran trade, o sea, no es que no haya hecho una gran estrategia, sino es más la selección del activo Claro. o la Ujú. selección de alguna manera Ujú. del tipo de lo que estoy invirtiendo, de los activos de los que estoy invirtiendo. Y Entiendo. luego esa convicción y esa cartera. Ujú. Porque realmente es más esa selección que realmente he hecho una operativa, he hecho pocas operaciones, Ujú. pero realmente esa ha sido selección un poco de estos activos. Ujú. De hecho, aquí estuve planteándome, porque aquí estaba PayPal, hay varios proyectos a día de hoy. No está Coinbase, que es de los que me hubiera gustado incorporar, porque la exposición en cripto, ahí podemos tener una exposición en cripto, pero hay que matizarla mucho porque no todos las empresas que hay en el Nasdaq en concreto Ujú. tienen el mismo tipo de exposición a cripto. Ujú. Entonces, bueno, pues eso hay que matizarlo un poco. Yo más o menos entiendo un poco cómo está esa, pero hay empresas, por ejemplo, como PayPal, que aunque tiene un poquito de negocio en cripto, no es su gran negocio. Claro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienes algún tipo que antes se lo pedía antes Sí. de... ¿Tienes alguno más? Sí, perdona, ¿eh? Mira, esto es una de las cosas que puedes hacer, que esto es una novedad con respecto a lo que es realmente un mercado tradicional, Ujú. es que tú puedes convertirte aquí, sabes que en los mercados pues hay de alguna manera fondos que se encargan de dar liquidez al mercado. Ujú. Y esto que hablamos de los el trading algorítmico, ese trading que es de high frequency, Ujú. lo que haces muchas veces es ponerse en las horquillas Ujú. para ir de alguna manera dando esa liquidez para que Ujú. la gente pueda comprar y vender y ellos aprovechan ese spread para poder ir sacando rentabilidad, Ujú. ¿no? Que es un poco lo que... Bueno, cripto te permite hacerlo. Yo a día de hoy, claro, en esta cartera tengo tanto Ethereum como USDC Ujú. y teniéndolo en la cartera puedo aprovechar para utilizar esos activos para dar liquidez.
O sea, te vuelves O como sea, para hacer eres ese. como el broker, ¿no? Das la pool, por así decirlo, ¿no? Qué Y pasada. eso a día de hoy, para que veáis, por ejemplo, claro, solo de lo que, claro, una cosa es el PNL, porque evidentemente una cosa es, claro, como tengo estos dos activos, Ujú, tengo que hacer la atribución correcta. Una cosa es lo que estos activos suyos han bajado. ujú, Es decir, yo tengo una parte, claro, si tengo, imagínate, si dando liquidez a mm, Telefónica y con euros, ujú, pues dependiendo de si Telefónica sube mucho, baja mucho, tengo una rentabilidad que es propiamente de lo que es tener el activo en la cartera para dar liquidez, ¿vale? ujú. Pero eso tengo que separarlo de lo que estoy ganando por dar por esas comisiones que da la horquilla. Claro, las comisiones a día de hoy que da la horquilla es un 31%. Es decir, si el activo se quedara, como si dijéramos, totalmente parado Ujú. y no se moviera Ethereum, yo solo por dar liquidez ganaría un 35. Claro, sumar un 35 de rentabilidad a tu cartera Sí, es extremadamente potente. joder, Que ya luego hay que ves. matizarlo un poco Ujú, porque según vas dando liquidez, también te vas quedando con un poquito menos de Ethereum. O sea, ujú, hay que matizar un poquito. Pero básicamente yo digo, bueno, eh, subarle un 30% por ujú. dar liquidez a los activos que ya tengo a largo plazo es algo que realmente, y esto fíjate, estoy dando liquidez de una forma como si fuéramos nada agresiva. Ujú. Estoy dando liquidez en unos rangos, para que te hagas una idea. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Te la piden a ti o la liquidez? O sea, ¿cómo eres el que reparte esa liquidez? Claro, aquí hay como si dijéramos algoritmos Ujú. o software. Es como si a ti BlackRock te permitiera meter parte de tu capital en ese capital que da liquidez y Vale, te quedas con una parte de esa rentabilidad. O vale. sea, aquí lo que haces tú es dar esa liquidez y Ujú. entonces te quedas con una parte de rentabilidad que todo el mundo Vale. en ese pool está realizando. Ujú. Y aquí en concreto, claro, puedes decir de dónde vas a dar liquidez. Estoy dando liquidez desde un precio de 2.200 de Ethereum a 3.700 de Ethereum. Ujú. Es un rango extremadamente, o sea, es un rango eh, he decidido dar liquidez. Ujú. Esto es para estudiar, pero lo que quiero decir es que fíjate esa posibilidad de dar contrapartida, o sea, de que tus activos estén funcionando, Es brutal. Ujú. eh, es algo que no se ve, y esto, claro, Totalmente. permite que tengas una rentabilidad que compense incluso las pérdidas Ujú. o que te sume un poco más en la cartera. Entonces, bueno, Qué esto, bueno. por ejemplo, en las estrategias que he mostrado antes no puedo hacerlo. Ujú. Entonces, claro, pero en estrategias que las que tengo sí que lo hago. Qué bueno, Jesús. Y una pregunta, el tema del staking, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con quizás guardar reserva son como cuentas remuneradas, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona eso? El staking, de alguna manera, tendríamos que más o menos entenderlo como una especie de bono. O sea, Vale, piensa que sería, probablemente la comparación más clara sería una especie de dividendo, vale. Ujú, ¿vale? O sea, cuando tú estás en Ethereum, pues una parte de lo que hay que hacer básicamente es poner esos nodos en un montón de sitios. Piensa que estas redes de blockchain públicas son incensurables porque son una especie de emule. Un ujú. montón de gente con un montón de nodos que aunque hagan algo ilegal como hacía emule, en la práctica no es posible ir a cada casa de alguien que tiene un emule y Claro, apagárselo. sí, O sea, aunque pudiera dictar un juez, oye, sí, esto no se puede hacer, sí. ahora Claro, búscame. Sí, ejecuta esa sentencia, sí, sí. mete a todo el mundo o sea, es Te prácticamente, entiendo. Es impracticable, ¿no? es Ujú, impracticable meter a todo el mundo en la cárcel que tenía un emule y ujú. además ir a cada casa Ya. y apagarles a todo el ordenador y desinstalarles el ordenador. Entonces, Ujú, eso es lo que ha hecho que estas redes prácticamente ujú. sean inapagables, ¿no? Incontrolables. Ujú. Y esos nodos son lo que tú puedes poner y te dan una especie de dividendo. Vale. O sea, tú pones un nodo y es como si tuvieras el emule, tu parte del emule, pues a ti te da un dividendo. Y en este caso empezó a estar en el 8%, pero es un 3%. Y no tiene mucho riesgo porque realmente, yo lo llamo también, mucha otra gente lo llama un bono, Ujú, porque si falla eso, falla todo el protocolo. ujú. O sea, Claro. el riesgo es el mismo. Es quebrar un país. Es como Eh, que, claro, claro. entonces, bueno, sí, te puede fallar el bono, pero te falla todo. Entonces, Te bueno, pues entiendo, te eso, entiendo. eso Ujú. se puede hacer el staking y eso te da rentabilidad adicional. O Qué sea, bueno. que es una de las cosas que se Qué pueden bueno, hacer. Jesús, qué bueno. Vale, ¿y tienes algún también, antes te pedía, Sí, pues si tenías algún tipo de ejemplo que pudieses dar a la gente de cómo sería una operativa tuya o algo similar? bueno, fíjate, Ah, vale, tienes otro, perfecto. Ujú, otro de las cosas interesantes ujú, esto es el mercado de swaps. ujú, O sea, entonces, en este, por ejemplo, fíjate, ahora hay un protocolo
eh, que va a sacar de alguna manera, va a dar una recompensa a la gente que deje allí el capital Ujú, y no sabemos cuánto va a valer esa recompensa, ujú. ¿vale? Entonces tú dejas Ethereum en un protocolo y te van a dar puntos luego por dejar. Entonces, Ujú. fíjate, este protocolo. O sea, perdón que te corté, es como, digamos, o como si fuese un símil de plan de tipo fijo o algo así. Plan de ahorro tipo fijo. No, esto es, fíjate, esto es swaps. Esto, por ejemplo, no sabemos cuánto va a ser el tipo de interés. Esto es Ujú. como las hipotecas. Nosotros no sabemos cuánto van a ser, si el tipo de interés va a estar en el 2 en el 3 o 4 pues muchas Vale. veces tú contratas una hipoteca a tipo fijo, Ujú, ¿no? Y esto es un mercado, que es el mayor mercado de swaps, tipos de interés en el mundo, ujú. que lo que te hace de alguna manera es decir, oye, yo sé que el tipo de interés puede estirar mucho, pero yo estoy dispuesto a comprar un 2 y alguien Vale. pues va a asumir el riesgo de que te lo va a vender un poquito más caro del tipo de interés que está ahora, Ujú, pero asume ese riesgo por ganar ese dinero. Pero aquí ujú, tenemos también protocolos de ese tipo. Por ejemplo, este protocolo en concreto te da un 20% sobre Ethereum ujú, si dejas el capital ahí, porque, claro, los que van a ganar no saben si van a ganar un 40% o un 10%. ujú, Esto es un precio de mercado. Y entonces alguien está dispuesto a darte un 22% de los próximos 5 meses de Ethereum, ujú. ¿sabes? Para Sí, coger claro. para cogerse todo el incentivo que te van a dar porque piensa que eso va a ser un 40%. Te entiendo, te entiendo. Hostia, qué Esto pasada. es de las cosas que se puede hacer. O sea, Qué imagínate, especulativo, me se parece puede, brutal. Ujú, te puedes contar. Entonces, nada, bueno, básicamente mi operativa a día de hoy ujú, en análisis técnico, por ejemplo, una cosa que utilizo mucho, por ejemplo, es la fuerza relativa. ujú, Además, si, por ejemplo, veo si, por ejemplo, Ethereum lo está haciendo peor o mejor que Bitcoin, ujú, ¿no? Porque generalmente en mercados alcistas, generalmente los activos más volátiles, más betas, suelen empezar a hacerlo mejor. ujú, ¿Ves? Fíjate, todavía no habría empezado el verdadero mercado alcista, porque en un mercado alcista cabría esperar que los títulos más pequeños lo hagan mejor. Entonces, por ejemplo, son cosas que aquí, por ejemplo, también tengo otro, por ejemplo, indicador que me ujú. dice la amplitud de mercado. Vale. ¿Cuántos títulos o cuántos están bajando? Ujú, Entonces, son cosas que más o menos utilizo. Algunas, por ejemplo, se las he aprendido a Javier, cosas que he seguido mucho con todo el ujú. análisis técnico, Javier Fayate. Ah, muy bien. Y Ujú, otras de análisis técnico que tengo yo de medias. Por ejemplo, las medias funcionan, si os dais cuenta, las medias móviles, aquí tengo optimizadas en concreto unas a 35-130 que me anticipan un poquito, realmente funciona extremadamente bien, la verdad. ujú. Sí, Eh, igual en este tipo de activos y de mercados son más funcionales, ¿no? Porque hay otros mercados, por ejemplo, mucho más como las divisas, por ejemplo, las que las medias móviles son bastante peligrosas por el ruido que tienen. Aquí quizás son mucho más nobles, ¿no? Como decías son antes. más nobles porque las tendencias son mucho más fuertes. Claro. Esas Ujú, narrativas son mucho más fuertes. Entonces tú tienes, por ejemplo, un Solana, que son empresas ya de. Y te das cuenta que realmente pues, hay tendencias muy marcadas. ujú, Eh, entonces es un mercado que yo creo que probablemente es un mercado quizá como el de las commodities, el que ujú. estudiamos con las tortugas, que Sí. luego no. O sea, Ujú, yo es un mercado muy incipiente de un montón de activos. Entonces, bueno, pues desde luego hay algunos, pero de verdad que si te pongo, por análisis técnico realmente ujú. habría muchos títulos que realmente puedes, mira, pues vamos a poner alguno que sea un poquito menos, Uniswap, por ejemplo, que es un poquito menos, que es más estable. Este sería Ujú. más estable porque es un título que tiene más, es un valor que tiene un fundamental mucho más sólido, Ujú. por lo cual no puede bajar tanto. Vale. Eh, pero bueno, realmente al final, como piensa también que esto es interesante, que es como si tú pudieras invertir en Facebook prácticamente a las 3 o 4 semanas de que Mark Zuckerberg hubiera empezado a desarrollar. Ujú. ¿Cómo se comportaría esa acción? Ya. Pero, pero Claro. yo creo que es más justo, porque realmente te das cuenta, acompañas parte de la creación de valores o sea, es en el mercado. Piensa que gran parte de lo que vemos ahora que sale en la bolsa, la mayor parte de la creación de valor ha sido premercado, no Ujú, postmercado. ujú. Claro, o Y sea, eso creo que te da. sí, perdona, Sí, ¿eh? No te iba a decir que, claro, a mí lo que me parece más interesante y es un poco por donde creo que vas tú, es la idea de que el riesgo por el beneficio es muy asimétrico, ¿no? ¿Crees que va por ahí? Es decir, al final tú puedes estar en ese premercado que tú dices, en el cual el riesgo asumido, evidentemente, existe, pero es que el beneficio potencial es tan asimétrico versus el riesgo que asumes que a largo plazo eso tiene sentido, ¿no? Si diversificas bien, buscas las oportunidades correctas y haces una cartera interesante, ¿no? O sea, habrá muchas que evidentemente quizás no ejecutan el movimiento que tú esperabas, pero las que lo ejecutan quizás
quizás lo ejecutan de manera muy vertiginosa, ¿no? Claro, la ecuación rentabilidad-riesgo es mucho más beneficiosa porque Ujú. tienes mucho más potencial, estás en un mercado global, con lo Claro. cual si se convierte en una empresa, si tiene un éxito global, no un éxito en concreto en España. Ujú. Y luego también pasa otra cosa y es que estas empresas a veces entregan tokens eh, no solo a los inversores, sino también a la gente que ayuda a construir el proyecto. Vale. Entonces, eso es realmente interesante porque al final, por eso se habla de la ownership economy, porque, por ejemplo, ahora están entregando tokens a la gente que más activa está en este nuevo Facebook. Ujú. Entonces, creo que de alguna manera te involucra un poco más con el proyecto, Qué te bueno. fideliza más. Ujú. El marketing a día de hoy, en lugar de pagarse, hacer un marketing tradicional, regalan acciones, como si en lugar Claro. de Ujú. salir en la prensa para que tú fueras en Uber, te Ujú. dieran una acción de Uber o dos Sí, acciones de Uber sí, 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 sí. por montar en Uber. Ujú. Pues Es súper son estrategias interesante de eso. marketing. Es muy buena, ¿eh? Es decir, al final te vincula, te hace partícipe de eso, me parece brutal. Y que si además un amigo tuyo Ujú. le convences que monte en Uber, Sí, te llevas un par de acciones más. sí, sí, sí. Entonces realmente es muy flexible. Creo que permite que la gente entienda un poco estos proyectos como suyos. Y luego, para mí, es que acompañas la creación de valor desde el principio, desde muy el principio, porque al final piensa que ¿quién ha podido invertir en Facebook? Ujú. ¿O quién ha podido invertir en las grandes tecnologías que conocemos ahora que salen a mercado Total. ya con las valoraciones? De Ujú. hecho, muchas veces vemos que se sale al mercado a veces ya para vender la Claro, empresa, sí, 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 sí. no para crecer a veces. Totalmente. Sí, no te hacen partícipe del crecimiento en sí. Y realmente yo los mercados al principio te hacían partícipe de ese crecimiento. Y Ya, si encima estás en una empresa en la que puedes participar a ayudar más a ese crecimiento, yo creo que esto es una gran ventaja de estos mercados. totalmente. Qué Y bueno. creo que también el hecho de poder invertir, yo antes cuando veía innovación, la veía, pero como espectador. Ujú. No podía. Bueno, había premercados, ¿no has visto que había premercados para comprar acciones de empleados de Facebook, había Ujú. cosas de este tipo, pero realmente uno no ha podido comprar Facebook muy al principio. Solo un par Totalmente. de fondos, un par de. Ujú. Entonces yo creo que esto. Vamos a ver aquí un montón de cosas. Evidentemente, Ujú. cuanto más startups son, más complicados es. Sí, Pero lo sí, bueno sí, que sí. tiene este mercado es que ya tiene un montón de empresas que ya no es venture, que Ujú. ya es empresas que ya tienen un tamaño. Por eso cuando Total. se habla de que 2017 o 2019, esa etapa fue una locura y el 90% de las empresas o proyectos fracasaron, parte porque a lo mejor no tenían nada y parte porque fracasaron, deberíamos hacer una reflexión y es que ¿cuánto falla de Venture Capital? Totalmente. Cuando tú inviertes en startup, Claro. ¿cuál es el porcentaje de fallo Sí, que hay? sí, sí, sí. Es más del 90%, ¿no? Más del 99%, con lo Claro, cual claro. el mercado en 2017 a 2020 estábamos en un mercado de Venture y un mercado de Venture necesariamente. Ahora estamos en un mercado diferente, por eso hago un fondo, porque creo que el mercado que estamos ahora ya tiene empresas que un Ethereum, pues ya es una empresa que tiene un montón de facturación. Todo. Mira, puedo poner para que veáis un poco la idea, un poco de cosas que más puedes ver en tiempo real. Tú puedes ver cuánto factura esta empresa en tiempo real, que es algo. Claro, yo no puedo ver cuánto factura IDPEX cada día. Claro. Ethereum, por ejemplo, hoy ha facturado 3 millones de. No, 3. Sí, sí, 3 millones de Ujú. euros ha facturado justo hoy. Qué pasada, tío. Porque gente que ha contratado servicios o que ha utilizado contratos inteligentes, que es una Ujú. especie de Amazon Web Service Ujú. en la red. Entonces, bueno, pues estos son empresas que, hombre, de un día para otro, ya esto lo vienen facturando esta cantidad durante mucho tiempo y entonces, bueno, pues Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Y entonces, digamos que ya para acabar, ya puedes dejar de compartir si quieres, ¿eh? sí. Eh, para que la gente se haga una idea, por ejemplo, de entonces tu participación cómo es, esa parte de convicción que mencionabas también, ¿no? De decir, yo creo en esto porque lo he investigado, lo he estudiado, hago ese research necesario. Una vez tienes esa información, utilizas quizás la parte más gráfica y técnica para tomar decisiones de entrada y salida, ¿no? Que quizás son más Bueno, de... fíjate, Ujú. realmente algo muy parecido a lo que hace un fondo, ¿eh? O sea, Ujú. sabéis que los fondos se van muchas veces a ver a las empresas, hacen una visita a la Sí. fábrica o hacen una ¿Tú haces eso visita. también? Yo hago eso, realmente voy a eventos, a veces voy a verles, Qué me bueno. cuentan las cosas. O sea, yo realmente en esa parte no es muy diferente a lo que hace un gestor de value Ujú. cuando va, conoce al equipo. Qué bueno. Incluso a veces, claro, aquí te puedes meter en las juntas porque te puedes meter a ver qué están decidiendo. O Ujú. sea, te puedes realmente meter a toda esa parte. Entonces, eso es lo primero que hago. Ujú. Lo segundo que hago es tratar de entender cuánto debe valer esa empresa. Ujú. Entonces, igual que hace también un gestor, va Total. a la empresa, pero luego ves los números y ves si el precio tiene sentido con respecto a lo que están facturando, si realmente ese precio refleja las expectativas que tú tienes o los escenarios que tú tienes, y también, pues al final, cuando haces valoraciones, estás creándote una especie de
escenario más probable Sí. o pesimista Ujú. para entender dónde están los precios. Y yo hay veces que digo, esta empresa me encanta, pero está muy cara en cripto o está barata. Entonces eso es lo que hago. Y una vez que he decidido eso, intento también hacer algo interesante. Y esto sí que cambia un poquito. Y es que intento definir tesis de inversión. Me explico. ¿Qué es decir? Pues me gusta la idea o creo, por ejemplo, que las renovables o que un tipo de... O sea, yo creo que van a triunfar los coches eléctricos, ¿Vale? ¿no? Y Ujú. entonces digo, más que desarrollar la convicción en una empresa, desarrollo la convicción en un sector o en Ujú. una idea de negocio. Ujú. Y digo, vale, pues voy a invertir, entonces voy a invertir en coches eléctricos, empresas de medicina y de turismo. Y entonces tengo esas tesis y dentro de esas tesis lo que hago es hacerme una especie de índice que me recoja todas las empresas que hay en ese sector. De tal manera que lo que intento de alguna manera es que si esa tesis va bien, es decir, si pues, al final de alguna manera no te haya que elegir el ganador, sino que realmente sea capaz de elegir, o sea, esté expuesto al crecimiento de los coches eléctricos o sea, Te de un sector entiendo, más. sí, sí, te entiendo. Entonces, los ETFs, por ejemplo, los valoras dentro de ese compendio de decisiones, ETFs, por ejemplo, de blockchain o del ETF de Bitcoin que se está hablando ahora. O sea, ¿qué perspectiva tienes respecto a ese producto? Claro, yo creo que, a ver, los ETF son un muy buen vehículo, de hecho, para acceder desde el mundo tradicional. Piensa que el mundo tradicional ha visto un activo que estaba creando mucho valor y que estaba guardándose muy bien y no tenía forma de acceder. Pues esa es una forma de dar acceso al mundo tradicional. De hecho, el fondo de hedge fund que montó en Luxemburgo trata de dar acceso al mundo tradicional a ese tipo de activos. De Vale. hecho, lo que intento hacer es un índice. Pero yo, claro, que yo como puedo acceder directamente a esos activos y sé custodiar, bueno, ahora estoy trabajando con BBVA Suiza de custodia, Ujú. que es el que me hace la custodia de los criptoactivos. Tampoco quiero, hay ya gente especializada. Ujú. Pero, claro, si entiendo bien los activos y puedo acceder directamente a ellos, prefiero directamente no tener intermediarios. Eh, Más que nada porque tengo más flexibilidad. Primero, no necesito que haya un ETF para invertir en el activo que yo creo y es un mercado muy rápido. Y luego puedo hacer cosas, por ejemplo, con un ETF o los fondos que estamos viendo, fondo de fondos. Hay fondos que invierten En en fondos, ETFs. claro, sí, sí. Claro, esos fondos piensan que si pasa algo el sábado, como pasó, por ejemplo, lo de Irán, yo puedo tomar una decisión en ese momento, Ujú. para bien o para mal. Sí, 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 total. Eh, Ujú. y yo puedo adelantarme a esa decisión. Claro, el fondo va a tener que, todos los del fondo va a tener que tomar la decisión el lunes a las 9, pero yo puedo, tengo la opción, que luego lo podría hacer mejor o peor, Sí, te entiendo, te de entiendo. tomar una Tomar decisión en decisión tiempo real. Ujú. en tiempo real. Y yo creo eso, más luego añadirle algunas rentabilidades adicionales. Entonces creo que eso es una ventaja que debería, si la utilizo bien, aparte de quitarme intermediarios, pues darme una flexibilidad que debería utilizar si lo utilizo bien. Entonces yo creo que por ese motivo, para mí los ETFs a día de hoy no es una opción porque puedo directamente ir al activo y además tengo la seguridad que encima tengo instituciones como BBVA Suiza que me los custodia, o sea que no tengo tampoco yo que Claro, estar preocupado de la seguridad. Entonces qué bueno. yo selecciono los activos y luego se los dejo a mi custodio para que si tengo que operar, pues los saco, opero Muy y se bien. los devuelvo, pero sería un poco, pero claro, puedo hacerlo el sábado, el domingo, puedo hacerlo cuando quiera. Qué bueno, tío. Muy bien. Y ya para acabar, Jesús, si no te quito más tiempo, hablamos un poco de, si te parece, de formación, porque seguramente mucha gente que está aquí ahora mismo está viendo este capítulo de esta charla porque le apetece aprender cripto. Es decir, le apetece formarse, pero como te he dicho antes, que quizás no hemos tocado mucho el tema, pero podemos ligarlo ahora, es el tema de que la mayoría de perfiles que al menos yo veo, y yo estoy muy metido en el mundo del trading, de redes sociales, y es muy difícil encontrar perfiles serios, ¿no? De donde aprender a invertir en cripto, a conocer los proyectos, todo el tema de protocolos es muy complicado, muy complicado. Tú, por ejemplo, eres director de Criptoplaza ahora mismo. Tenéis una academia también ahí. ¿Puedes explicar un poco Bueno, lo que hacéis y lo que sí, piensas respecto a la formación? realmente no es una academia en sí, sino que es un grupo de gente que tratamos de alguna manera como comunidad ¿Vale? de intentar estar al día de todo lo último. Entonces, nosotros Ok. tenemos una especie de cuota que pagamos mensualmente para tener recursos para intentar que tengamos una serie de recursos que estén continuamente curándonos un poco el contenido, Vale. O sea, es como pero un club de socios, ¿no? Como un club de... es una especie de club de socios donde intentamos de alguna manera traer contenido y de hecho la idea es que la comunidad aporte, porque tenemos especialistas de todo. Muy Yo creo bien. que es muy complicado abordar el análisis de todo. Es verdad que de vez en cuando hacemos cursos, he hecho alguna evaluación de criptoactivos puntualmente, Ujú. pero no somos una academia al uso. Entiendo. Ujú. Y nada, porque al final es complicado sacar tiempo a veces Ujú. para también para la formación. Me imagino, me imagino. El tema de los cursos, la verdad es que yo siempre ahí creo que hay gente haciendo cursos muy buenos, Ujú. pero yo diría que a veces que yo intentaría siempre dar cursos con gente que tenga tráfico. Ujú. Creo que eso es importante porque, sobre todo si quieres
sea, si quieres aprender cosas que sean teóricas, me parece perfecto. Hay gente que es muy Ujú. pedagógica y que explica muy bien. Pero si realmente quieres tener rentabilidad, deberías tener gente que tenga un Estoy de track record de acuerdo. rentabilidad. Ujú. Porque si no, es muy complicado que te lleve a tener rentabilidad si él no ha sido capaz de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Ahí es difícil encontrar a gente que realmente Sí. eh, tenga ese perfil. A veces sí, porque a veces hay gente que no. Hacer a la industria financiera no es nada fácil. Y a veces hay gente que es rentable, pero que no tiene la capacidad de acceder. Ujú. Sería, por ejemplo, que luego al final acabarán gestionando. Ujú. Pero yo creo que siempre lo haría con gente que tenga track record. Ok. Ujú. Y yo creo que es cierto, claro, el problema de estos cursos es que te hablan de media verdades y es gente que habitualmente se da cursos, está muy focalizada en marketing, en Total. vender su curso. Entonces es complicado encontrar a alguien que realmente. Sí, y es que sobre todo veo cuando para charlar contigo y tal, miré un poco los perfiles que había más famosos, por así decirlo, en redes sociales para, hablando sobre cripto, etcétera, y lo que veo normalmente son como análisis un poco predictivos en la mayoría de las veces, pero en base a, ¿cómo decir?, mensajes grandilocuentes, como estas son las criptomonedas que van a crecer un 20.000% el siguiente mes. Claro, eso atrae a muchísimas personas porque al final lo que buscan es esa oportunidad de riesgo asimétrico que decíamos, pero no hay un estudio detrás real de los protocolos, de lo que son los tokens, de lo que es todo el proyecto. No hacen lo que dices tú de, oye, yo voy allí a hablar con ellos, a ver cómo están, sino que es más una cuestión de sensaciones, no se mueven por sensaciones. Entonces, a mí me preocupaba un poco y espero que el hecho de conocerte a ti y que están en CryptoPlaza, por ejemplo, que pueden buscar, tenéis aquí abajo el link, por ejemplo, que tú me des Sí, para yo que puedan fíjate, una cosa que acceder. diría es que también se metieran en Warcast, en la plataforma esta de red social nueva, porque creo que ¿Vale? iba a dar mucha oportunidad y tenemos Uh-huh. mucha información. Perfecto. Si quieres te comparto pantalla ahora Sí, mismo claro, para que claro. la veas, canal, hay un montón de información aquí y te Uh-huh. diría que vamos con mucho menos ruido, porque aquí hay mucha menos gente vendiendo cursos Me imagino, sí. y es como mucho más. Y es una red social de nueva generación que va a poder, es una muy buena forma de empezar a entrar. Si en nuestro canal en concreto, que tenemos un canal aquí, porque esta red social Perfecto. tiene como canales. Yo creo Uh-huh. que es una muy buena forma de empezar. De empezar, ¿no? Vale, Y perfecto. Buenísimo. Uh-huh. sí, yo creo que es una forma, vamos, te obliga a tener un wallet, te obliga a tener cosas que yo creo que es importante Claro. familiarizarte con ello. Y luego te diría que, fíjate, te diría que vamos a ver probablemente gente de análisis técnico del mundo tradicional pasarse a cripto, porque hay más nivel de análisis técnico en el mundo tradicional que en el mundo cripto todavía. O sea, hay mucha gente muy buena que en algún momento empezará a analizar este tipo de cosas. Qué bueno. Es Ojalá, verdad que ojalá que llegue pronto, para. también te lo digo. Sí. Y para análisis fundamentales, donde yo creo que hay, bueno, hay gente que tiene, como si dijéramos, cierto, que sigue muy de cerca las narrativas y está, como si dijéramos, en ese tipo de entornos donde son capaces de anticipar un poco, pero creo que ese análisis, sin algo detrás fundamental, tiene más riesgo porque esos proyectos pues tienen, cada vez que sale quién está detrás, y alguien puede vender de repente. Entonces yo creo que es importante que haya un poquito más de análisis. Y sobre todo más en un entorno donde es una jungla, Sí. donde tienes cotizando miles y miles de cosas que no están ni auditadas, por supuesto, ni reguladas, algunas ya empiezan a estarlo, con lo cual ahí diría que deberían tener un poco de cuidado Qué bueno. y te diría que empezaran con cuidado con esta parte. Pero yo creo que es el mercado del futuro, o sea que creo que diría que si tienen algo de inversión, vayan teniendo ahí, vayan entendiendo esto y se darán cuenta que no está tan lejos del mercado y que aquí hay mucho de psicología. Creo que aquí también hace falta, Víctor, Psicólogos, ¿no? Sí. profesionales, porque los errores son exactamente los mismos y te diría que incluso a lo mejor un poco más Agresivos, ¿no? Sí, exagerados, sí, me imagino, me imagino. agresivos, pero la naturaleza humana es la misma, incluso te diría que aquí un poco más, aquí el peso incluso te diría que de la psicología o de las narrativas en algunos proyectos es mucho mayor que lo fundamental. Entonces todavía es mucho más un fenómeno de masa. Entonces, bueno, yo Qué creo bueno, qué bueno. que, Bueno, pues que ahí queda para la gente, ¿no? Para que si queréis indagar un poco más en el mundo cripto y estar rodeado de una comunidad de gente sana, real, visitad CryptoPlaza, en este caso en Wallcast. Tenéis aquí, no, perdona, en Warpcast se llama, lo tenéis aquí en la sí, pantalla. sí, sí, Os dejo aquí abajo el link también, el que tú me pases, lo que tú consideres que la gente puede ser de interés para ellos, que de esto sí. los tendréis acá abajo. Y ya para acabar, si quieres, si puedes dejar de compartir pantalla y así damos el cierre para la gente. Siempre intento hacer como una especie de sección final de 1 minuto rápido, 2 minutos, lo que tú consideres, en la que imagínate que tú te vas al pasado en un DeLorean, ¿vale? Coges un coche de regreso al futuro, te vas atrás y hablas con el Jesús de hace 10 años, 15 años, 20 años, para explicarle qué harías si supieses lo que sabes hoy, ¿vale? Ya has dejado tintes, evidentemente, de todo esto, pero como colofón, ¿crees que hay algo que pudieses decirle a ese Jesús que la gente pueda asumir de lo que harías a día de hoy si tuvieses los conocimientos? O sea, ¿harías en el pasado con los conocimientos actuales? Bueno, yo diría que, que estamos en un momento.
o sea, esto es como cuando, no te acuerdas, el DeLorean decían, compra Yahoo, ¿no te acuerdas en Sí, el... sí, total, total. Es como tener el almanaque, ¿no? Es como tener el almanaque. Sí, es como Sí, sí. tener el almanaque. Ujú. Creo realmente que estamos, y yo creo que estamos asistiendo a un momento de creación de tecnología, de las nuevas tecnologías del día de mañana. Ujú. Y creo que si se mira un poco la estadística, eh, vamos a ver que realmente hay muchas razones para pensar que realmente esas ventajas están ahí. Entonces les diría que tomen un poquito más de riesgo del que tomarían, que lo hagan, que realmente apuesten por este tipo de oportunidades. También IA, o sea, que realmente entiendan un poco la tecnología va a crear mucho valor y creo que estamos ante una época donde vamos a tener muchas oportunidades de tecnología y que tenemos que intentar invertir lo antes posible y ser un poquito agresivos. Creo que deberíamos hacer eso por lo menos en una parte de nuestra cartera, Ujú. porque de verdad que creo que hay mucho, mucho valor. Entonces les diría que el análisis técnico está muy bien, pero les diría que dediquen un poquito de análisis fundamental, creo que viene un poco, creo que eso les va a ayudar un poco a seleccionar un poco dónde están, porque es verdad que siempre en un entorno más fácil, y luego, como siempre diría en todos los mercados, que seamos un poco contra tendencia, es decir, eh, si inviertes en un momento donde todo ya está muy seguro, has llegado tarde. O sea, Ya. tienes que entender que hay que invertir en momentos donde tienes que dar pasos, quizá Saltos un de poco fe, ¿no? contra Mucho. tendencia. Sí, sí, totalmente. Sa- Ujú. o donde ya dices, esto me lo creo, si pasa esto. Yo diría que si alguien ve si este mercado se va de 2 trillones a 10 trillones Ujú. y tenemos aquí el nuevo Facebook, yo lo único que diría es que si ese escenario pasa, que no os lo perdáis. Que por lo menos tengáis algún tipo de exposición a Ujú. eso. Qué bueno, qué bueno. Que por lo menos ese escenario no digamos, joder, hoy día en China Sí, y no tuve, aunque no me lo crea, aunque no sé qué, total, total. algo de exposición. Ujú. Que es algo, no hay tantas cosas tan relevantes, que sean tan diferentes y que tengan al menos un poquito de exposición. Qué bueno. Y yo lo que diría, que Ya lo vamos a vivir ves. cosas muy interesantes. Qué bueno, qué bueno. Pues me parece un consejazo, lo tomaré en cuenta. Además, yo también, que soy muy conservador para ese tipo de cosas. Ya hablaremos más de todo esto. Así que, Sí, por mi sí. lado, Jesús, de verdad, te agradezco un montón tu tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien. Espero que la gente Encantado. te conozca y que aprovechen el hecho de conocer tu perfil para indagar más en este mundo, que es súper interesante. Y sobre todo de perfiles como el tuyo, que son profesionales y serios, que es donde tenemos que ir realmente. Así que gracias, espero que hayas estado bien. Y esta es tu casa, ya lo sabes. Encantado contigo, Víctor, hablar contigo y además aprendo mucho en tu canal. Espero que te unas a este mercado para Total, poder aportar total. un montón, que aportarías muchísimo. O sea, que te esperamos a que Cuenta poco a con poco ello. vayas entrando, escuche más. Muy bien, Jesús, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos por estar ahí. Un vídeo más. Seguid a Jesús en sus redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Hasta luego. Chao.